Bienvenidas y bienvenidos al episodio especial de la Jornada de Prevención Antus contra la Trata Humana, episodio titulado Del engaño a la explotación, anatomía de la trata. Este es un espacio para reflexionar juntas y juntos sobre la trata de personas, desde una mirada crítica, informada y sobre todo humana. En este episodio tenemos el gusto de conversar con el maestro Alan Betancourt, especialista en el tema e integrante desde el 2022 de los proyectos contra la trata de personas de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito como especialista en cooperación internacional. Alan, muchas gracias por acompañarnos en este espacio. Bienvenido. Muchas gracias a ustedes por invitarnos. Nos da mucho gusto poder compartir todo esto con ustedes. Gracias. Y bueno, no está nunca de más, pero verdaderamente es un honor tenerte en este espacio y que puedas hablar con nosotras sobre un tema que es muy importante y urgente. Yo soy Pau. Y yo soy Erandi. Invitamos a quienes nos sintonizan a escuchar con atención. Este es el primer paso para comprender mejor el problema y ser parte del cambio. Sabemos que hablar de la trata de personas es un asunto ético y colectivo. Es reconocer que ninguna sociedad puede ser verdaderamente libre mientras existan seres humanos sometidos a la esclavitud moderna. Es por ello que para comenzar, Alan, nos gustaría que nos contaras cómo le explicarías qué es la trata de personas a alguien que nunca ha escuchado del término, usando un ejemplo de la vida real o una situación de la vida cotidiana. Claro que sí, muchas gracias, Pau. Pues hay que empezar diciendo que la trata de personas es un delito que consiste en la captación de una persona, ya sea por medio de engaños o amenazas, con el fin de explotarla. Hay distintos tipos de explotación. En el mundo generalmente solo se informa sobre la explotación laboral y la explotación sexual, pero en México tenemos 11 tipos de explotación contemplados en la ley. Es muy importante resaltar que la trata de personas es un delito que se encuentra muy cerca de todas y todos. No es un delito aislado, es un delito que desafortunadamente tenemos en la vida cotidiana, en el día a día, y justamente por eso es importante saber identificarlo para a partir de la identificación poder no solamente prevenir, sino también poder sancionar a partir de una denuncia este delito. Y entonces, bueno, ¿cómo podemos identificarlo? ¿Cómo podemos ver? Hay que empezar siendo un poquito más sensibles, vamos a bajar a la parte más sensible para entender el Claro. delito. El delito de trata de personas es un delito que a veces vemos algunos componentes, pero no lo vemos en su totalidad. Siempre que damos capacitaciones, yo les digo que es muy sencillo hablar del delito de robo a mano armada, porque hubo una persona a la cual asaltaron con alguna arma y ahí se consolidó justamente el delito, ¿no? En la trata de personas tenemos tres espacios, tres elementos que no necesariamente vienen juntos: los actos, los medios y los fines, ¿no? Entonces, justamente, los actos pueden ser tanto como el traslado de una persona que fue captada, como el albergar a una persona que fue captada. Y el traslado lo puede hacer una persona, tal vez en un taxi, y el albergarla lo puede hacer otra persona, otra institución, en un hotel, en un Airbnb, en cualquier tipo de espacio, sin que ni siquiera sepan que están siendo parte de estas redes criminales, ¿no? Entonces suele ser más complejo. Y después la explotación, puede que las dos primeras personas no hayan sabido justamente de qué estaban haciendo, que eran parte de esta red. Y una tercera persona se dedica a explotarla, ¿no? A la otra persona. Sí. Y no solamente eso, sino que hay un cuarto momento que es justamente todos estos beneficios, todo esto que está llegando, todo este dinero que se está consiguiendo de la explotación de un ser humano, ¿a dónde se va? También está la parte del lavado de dinero que tiene que ver con la trata de personas. Y antes de acabar, justo lo que me preguntabas es, ¿cómo se puede ver la trata? Bueno, en México estamos muy acostumbrados y en general existe esta idea de que la trata de personas es la explotación sexual de una mujer o de una niña, ¿no? Entonces, Ujú. generalmente vemos a personas o vemos justamente en las campañas de comunicación, pues una calle oscura donde hay mujeres prostituyéndose o siendo explotadas sexualmente o interiores de un hotel,
La realidad es que la trata es muchísimo más amplia que esa, ¿no? Digamos, tenemos el, la trata con fines de explotación laboral, que es justamente cuando una persona llega a un trabajo, le dan sus documentos, le dicen, este es el contrato, tienes que hacer esto, tienes que hacer el otro, y a final de cuentas el contrato no era lo que iba a hacer, está en condiciones de vulnerabilidad haciendo el trabajo, este, no tiene los beneficios sociales que debe de tener, y pues justamente todo lo que él había aceptado en un contrato, pues justamente no es lo que está haciendo y se ve obligado a hacerlo, ¿no? Pero hay otros tipos de modalidades de trata de personas, como pueden ser la mendicidad forzada, que es algo que casi nunca vemos. Ok, ¿Cuál es sí. la mendicidad forzada? Cuando una persona se ve forzada a solicitar o pedir dinero en las calles, obviamente sin que esta persona esté ganando o esté obteniendo los beneficios de justamente esta actividad, ¿no? En las calles. No hay tampoco no hay tampoco que perder de vista que una cosa es la mendicidad forzada, que es cuando un grupo delictivo o una persona está obligando a la otra por algún medio a pedir dinero para beneficiarse, esa es la explotación, a una familia que realmente no tiene las posibilidades económicas y justamente se dedican a vender o a pedir dinero en las calles. Son dos cosas distintas, pero justamente como son dos cosas distintas, muchas veces no logramos entender o diferenciar cuál es cuál. Entonces podemos tenerlo en la calle con un niño o con un adulto mayor pidiendo todos los días con jornadas de 8 de la mañana a 11 de la noche, a las 5 de la tarde ver a estos niños o adultos nerviosos porque no están llegando al dinero que tienen que entregarle a la persona explotadora. Y podemos pensar que simplemente es una persona que se está ganando la vida, cuando realmente puede ser que atrás de esta persona haya un grupo delictivo o haya inclusive un familiar dedicado a la explotación, no un humano, ¿no? Entonces, hay muchas formas de ver la trata de personas. Lo que a nosotros nos interesa desde Naciones Unidas es justamente poder darles a ustedes los elementos para que tengan un ojo crítico para poder identificar estos casos. Sí, claro. Muchas gracias, Alan. Tu Gracias. explicación nos ayuda a entender que la trata no es un problema lejano, sino que puede estar ocurriendo cerca, en lo cotidiano. Y como mencionabas, lamentablemente la trata no siempre se presenta de forma evidente. A menudo se esconde detrás de promesas, oportunidades falsas, relaciones manipuladoras. Lo que nos lleva a preguntarte, hacerte dos preguntas. ¿Cuáles son las formas más comunes en que las personas son enganchadas? Queremos saber especialmente en redes sociales o en entornos cotidianos. Y cuáles son las señales de alerta, esos focos rojos que nos pueden ayudar a identificar que una persona podría estar siendo víctima de trata. Muy interesante la pregunta que haces, Erandi, justamente porque en los últimos años hemos identificado desde Naciones Unidas y junto con nuestros aliados que la captación se está haciendo cada vez más recurrente en redes sociales, en espacios digitales. A partir de la pandemia existe un fenómeno muy interesante que es justamente el traslado de distintas actividades sociales a los espacios digitales. Y parte de estas actividades que se trasladaron también, desafortunadamente, la captación de personas con fines de explotación. Entonces, en el último reporte de Consejo Ciudadano, en su reporte 2024-2025, ellos identifican que y, eh, Facebook, Instagram y TikTok son las redes sociales en las cuales más se lleva la captación de personas con fines de explotación. Pero también se identifica que hay un incremento en el uso de aplicaciones de citas y de videojuegos para captar a las personas. No sé si ustedes han visto que muchas veces ya empiezan a salir noticias de que un niño jugando Free Fire, Roblox, es captado para justamente ser secuestrado o ser trasladado o ser reclutado por grupos delictivos, Sí. ¿no? Entonces, justamente estamos viendo también el incremento en otro tipo de aplicaciones como son las de citas y los videojuegos, en donde se está llevando a cabo este tipo de captación. Muy importante resaltar que los niños y los adolescentes se convierten en un grupo muy vulnerable, ya que muchas veces
los adultos no tenemos esta capacidad de identificar cómo funcionan estos espacios para las niñas y los niños, Claro. entonces los dejamos solos en estos espacios, lo cual permite que las personas que están atrás de una pantalla y que se dedican a la captación, pues tengan más oportunidades de poder identificar a una posible víctima y a partir de ahí hacer un trabajo de, ya sea de reclutamiento, un trabajo de acercamiento más afectivo emocional, justamente con el objetivo de explotarlo. Y ¿cuáles son algunas formas de podernos dar cuenta, especialmente en niñas, niños y adolescentes, de que podría existir un problema, ¿no? Aislamiento, ¿no? Las niñas y los niños ya no se encuentran abiertos y abiertas justamente a la conversación con sus padres o tutores. También existe esta parte de estar estresados, estar nerviosos. Una niña, un niño y adolescente no deberían de estar más estresados que por su examen de matemáticas, Por supuesto. ¿no? Y también justamente el identificar que no solamente cuando está llevando a cabo su actividad, su juego en Roblox o jugando Free Fire, eh, está al pendiente justamente ya sea de su celular o de sus formas de comunicarse, ¿no? Entonces ahí te das cuenta de, ok, hoy no estás jugando, es domingo, vamos a comer, ¿por qué tienes que estar atado al celular? ¿Qué pasa? ¿Está pasando algo? Te están pidiendo que estés justamente todo el tiempo monitoreado, ¿no? Entonces, es muy importante para los padres, para los tutores, que tengan en cuenta no solamente estas señales, sino que también investiguen lo que es trata de personas y a partir de ahí que puedan identificar posibles casos, ¿no? Para que podamos prevenir eh, próximas o futuras víctimas. Claro, muchas gracias. Sí, no, y sin duda, yo creo que sí es importante justo, sobre todo, informarse más en estas situaciones. Y pues justo desafortunadamente sabemos que pues existen mecanismos más especializados, ¿no? Como nos has platicado y que seguramente son redes muchísimo más complejas de todo. Pero sí, nos interesaría ahora hablar un poquito más sobre el tema de esta cooperación de instituciones internacionales y el tema de la sociedad civil. Entonces, como ya lo hemos mencionado y ahora ya nuestra audiencia lo sabe, que eres miembro activo de la iniciativa de la Organización de las Naciones Unidas, comúnmente conocida como Corazón Azul, la cual se especializa en el eje central de este episodio. Entonces, ¿podrías platicarnos también, Alan, cómo surge esta iniciativa y cuál es la finalidad principal de este? Sí, sí, claro, Pau. Por allá del lejano 2008, que yo creo que ustedes iban en primaria o en kinder. Puede ser. Yo iba a entrar a la universidad. Híjole, ya dije mi edad. Bueno, por ahí del lejano 2008, justamente surge esta iniciativa por parte de Naciones Unidas para hacer frente, para hacer visible el problema de la trata de personas, que es un problema internacional, ¿no? Entonces, México justamente es el primer país que adopta la campaña en el mundo y a partir de 2008 la llevamos a cabo de manera anual, ¿no? Entonces, justamente el día de hoy pues estamos conmemorando el Día Internacional contra la Trata de Personas y intentamos justamente que la campaña se lance en estas fechas, cercano a estas fechas y empezar a llevar justamente con nuestras aliadas y aliados mensajes de prevención, de concientización y de denuncia sobre la trata de personas. ¿Cuál es nuestra relación justamente, no solamente con la sociedad civil, sino con otros sectores como el sector público y el sector privado? Pues es una relación siempre, una relación muy buena y formalizada sobre justamente el trabajo para la prevención, identificación y denuncia de la trata de personas. En el caso de, digamos, en Puebla con Antus, pues es un trabajo que ya llevamos muchos años, ¿no? Antus ha participado como organización social con Naciones Unidas en varios proyectos, en el proyecto de fortalecimiento de albergues, en agentes de cambio, han estado en foros y en otros proyectos han participado en ciertas actividades, ¿no? Entonces nos da muchísimo gusto poder tener esta participación tan amplia de los múltiples actores que se encuentran en las sociedades, porque la participación amplia lo que permite es llegar a más espacios.
¿no? Actualmente estamos trabajando también con sector privado, especialmente con áreas especializadas en transporte, en turismo y en espacios públicos, más que nada en restaurantes, Ok. que justamente lo que buscamos es que estos mensajes puedan ser difundidos. Si en algún momento les toca ir a un aeropuerto donde esté Aeroméxico, seguramente van a ver en las pantallas algunos spots sobre Corazón Azul, porque justamente Aeroméxico es nuestro aliado, uno de nuestros aliados principales, al igual que Airbnb y ADO, justamente la difusión Ok. de la campaña Corazón Azul, pero no solamente son ellos, ¿no? También los gobiernos estatales, los gobiernos municipales, tienen mucho compromiso, que es algo que nos da mucho gusto, con estos temas. Por supuesto. Agradecemos tu explicación, Alan. Lo que planteas subraya la necesidad de una respuesta global y coordinada ante un fenómeno tan complejo. En este contexto, lo que mencionas, la prevención se posiciona como un elemento esencial. No basta con intervenir una vez que el delito ha ocurrido. Es imprescindible trabajar para reducir las condiciones estructurales y culturales que favorecen la persistencia de este crimen. Por eso, queremos preguntarte, Alan, nos estabas comentando, pero en concreto, ¿qué estrategias de prevención se han impulsado actualmente desde la campaña Corazón Azul y desde el sistema de las Naciones Unidas en general? Sí, pues muy buena pregunta. Eh, la verdad es que tenemos varios programas, acciones y estrategias que estamos implementando desde Naciones Unidas en colaboración con otras agencias, programas y proyectos, pero también desde la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, que justamente es donde yo estoy adscrito, para justamente la prevención y atención de la trata. Em, es importante mencionarles que en este momento tenemos activo el proyecto Agentes de Cambio, que es un proyecto que a mí me encanta. Es un proyecto que trabaja con comunidades indígenas y afromexicanas del país, buscando justamente desde una visión enfocada en los derechos humanos, sensible en la víctima y sensible al multiculturalismo de nuestras sociedades, eh, identificar cuáles son las instituciones que pueden trabajar los temas, fortalecerlas y a partir de este fortalecimiento, pues disminuir las vulnerabilidades que implica la trata de personas en estos espacios. Estamos Ok. trabajando con las casas de la mujer indígena de Chiapas, Veracruz, Puebla, Guerrero, Baja California, entre otras más, justamente fortaleciendo sus capacidades, dando sensibilizaciones no solo a ellas, generalmente son mujeres las que trabajan aquí, no solamente a ellas, sino también a los gobiernos municipales, a fiscalías estatales en estos estados, justamente no solamente para sensibilizar sobre el tema, que es lo que justamente me preguntaban, sino también para que podamos tener sinergias positivas que nos ayuden a prevenir y si no se pudo prevenir, si ya hay alguna víctima, que se pueda atender de manera, pues de una manera coordinada. También tenemos el proyecto Disrupción de las redes de trata, que es un proyecto que trabaja el tema de trata de personas y también el tema de lavado de activos. En este proyecto lo que buscamos justamente, trabajando más que nada con fiscalías, unidades de inteligencia financiera Ok. y unidades de inteligencia patrimonial económica en los estados, es justamente coordinar las acciones para que cuando se lleve a cabo la investigación sobre trata o cuando se lleve a cabo la investigación sobre lavado de activos, las personas que llevan a cabo la investigación de trata ya tengan un ojo para saber identificar elementos en los lugares de los hechos, o sea, en la escena de crimen, que podría estar relacionado con lavado de activos, ¿no? Entonces, digamos, llegan a una cachimba, ¿saben lo que es una cachimba? No, una cachimba. No, Nunca había escuchado. yo tampoco. Una cachimba es un paradero en las carreteras donde generalmente los camioneros paran para lavar su ropa, comer, descansar y después continuar su Ok. camino. Ok, ya. No digo que todas las cachimbas justamente tengan un problema, pero algunas sabemos de casos en los cuales había víctimas de trabajo forzado, ¿no? Entonces, Ok. llega el investigador, el Ministerio Público o el perito Ujú. y
pues están especializados en un tema, ¿no? Entonces, hay una denuncia sobre trata de personas. Llega la cachimba, empieza a identificar los elementos de trata, ya los tiene, pero el objetivo del proyecto de irrupción es que no solamente identifiques los elementos de trata, si de repente encuentras recibos de pagos en el Oxxo, de pagos en algún banco, ¿no? Múltiples recibos por cantidades pequeñas, eso se llama pitufeo y se utiliza como parte del lavado de activos. Entonces, que tengan este ojo para decir, miren, aquí tengo muchos recibos, probablemente aquí también esté el delito de lavado de activos. Sí, claro. Y a partir de ahí, poder hacer el llamado a las instituciones que se dedican a la inteligencia o la parte de lavado de activos, para que a partir de esta información se puedan hacer las dos investigaciones en conjunto. ¿Y por qué es importante esto? Porque nosotros creemos desde Naciones Unidas que acabar con las redes de trata de personas es acabar justamente con sus capitales. Entonces, si podemos disminuir el capital que tienen o congelarlo, no se va a poder operar. Y a partir de ahí estamos pues justamente acabando con las redes de trata. Y tenemos otros proyectos, como tenemos un proyecto con Airbnb, que justamente lo que busca es sensibilizar a pues las personas que están cuidando, que están prestando sus espacios justamente pues para que otras personas lo utilicen, que nos parece bellísimo que se pueda hacer esto, ¿no? Actualmente, desafortunadamente hay muchas personas que se aprovechan de estos espacios para cometer no solamente el delito de trata, otro tipo de delitos, ¿no? Entonces, Airbnb, muy consciente y con ganas, con voluntad, lo que hacen es, bueno, vamos a trabajar con Naciones Unidas para poder identificar, para poder tener protocolos, para poder sensibilizarnos sobre estos delitos y a partir de ahí, pues ser una empresa responsable para poder llevar a cabo las actividades de prevención, denuncia de trata de personas. Y igual que Airbnb, pues justamente también estamos trabajando con Oxxo y Aeroméxico y nos gusta mucho resaltar que, digamos, ya hay casos de éxito de aeromosas o de personas que trabajan en Aeroméxico que denuncian posibles casos de trata de personas justamente en el traslado de aviones, ¿no? Entonces, justamente por eso es importante que todos los sectores estemos involucrados en estas actividades de prevención. Sí, por supuesto, sin duda, yo creo que es un tema que nos sigue aquejando a todos y sobre todo como con un llamado a la acción muy específico. Por eso también es que todas estas estrategias apuntan como no solo a intervenir, sino a transformar las condiciones que hacen posible la trata de personas, ¿no? También como la indiferencia en nuestro entorno, el sentimiento de desconexión hacia lo que ocurre a mi vecino, a mi amigo, a mi compañero y demás. Y ahora en este sentido, quisiéramos preguntarte, Alan, ¿qué acciones concretas podemos hacer los ciudadanos para prevenir la trata y proteger a las personas en situación de vulnerabilidad? Digo, ya nos habías comentado como de algunos pequeños focos que se pueden ir identificando, pero más en específico como uno en su día a día, ¿qué puede hacer? Muy bien. Muchas gracias, Pau. Pues lo primero es informarse, ¿no? Vamos a informarnos justamente sobre lo que es la trata de personas, ya dejar la idea de que la trata solamente es la explotación sexual de una mujer. Hombres también somos víctimas de trata, hombres y niños, principalmente en la modalidad de trabajo forzado. Entonces, pensar la trata de personas más allá de la explotación sexual es lo primero, ¿no? Okay. Y a partir de eso, de saber que no solamente es la explotación sexual, entonces informarnos sobre qué es lo que podemos hacer y cómo se ve la trata de personas. Les voy a platicar sobre dos tipos de captación que es importante que todas y todos tengamos en cuenta, justamente si vamos a empezar a actuar como ciudadanos de manera organizada, entendiendo el tema de trata. Existen estas modalidades, no son modalidades de trata, son formas de captación. Existen estas dos formas. Una se llama la caza y otra la pesca. Okay. La pesca, la modalidad de captación de pesca, lo que hace es que son personas que se dedican a la trata y lo que hacen es mandar con muchos anzuelos a ver cuál cae, ¿no? Alguien debe de caer con uno de estos anzuelos. Okay. ¿Cuáles son los anzuelos? Un mensajito de Amazon que te dice
queremos contratarle, tenemos un trabajo de 30,000 pesos, por favor póngase en contacto con nosotros, ¿no? Digamos, ese es uno, pueden ser varios, pueden ser Sí. distintos, pero eso es uno que a mí me llegó un mensaje, ¿no? Justamente. Ok. Y entonces, Amazon no me está buscando por mensaje de texto, evidentemente. Entonces hay que tener esta lógica. No, nada puede ser tan bueno como, oye, Amazon me mandó un mensaje, pues voy a ver qué onda, ¿no? Y después me citan en algún edificio y llégale pues no es una empresa realmente, sino es un grupo del crimen organizado que justamente está buscando captarme, ¿no? Puede ser, esa es la pesca. ¿Cuál es la caza? Que es muy peligrosa, ¿no? La caza es cuando ya nos identificaron alguno de nosotros por nuestros perfiles y a partir de que nos identificaron nos estudian justamente para que a partir de nuestras vulnerabilidades eh, puedan tener un acercamiento con nosotros, ¿no? Entonces digamos, eh, Erandi no encuentra trabajo desde hace 3 meses, ¿no? Entonces yo lo sé y entonces me acerco con ella y le digo, oye Randy, aquí hay un trabajo con tales características. O no sé, una niña tiene un problema en su casa, está peleada con sus papás, la regañan mucho. Entonces, la persona del crimen organizado lo que hace es identificar cuál es la problemática que tiene la persona en específico y a partir de ahí empezar a trabajar con la persona. Tenemos esta oportunidad laboral, pero también tenemos esta otra. ¿Por qué no te acercas? ¿Por qué no empezamos a platicar para que veas cómo es? O con las niñas y los niños, eh, tus papás pues son muy mala onda, necesitas un adulto que realmente te cuide, que se haga cargo de ti, que te dé lo que quieres. Y a partir justamente de este enganche, se comete el delito de trata, ¿no? Entonces, bien importante entender que existe la caza y la pesca por parte del crimen organizado y si nosotros logramos identificar que no solamente nosotros, sino nuestro entorno, nuestros familiares, nuestros amigos, podrían estar cayendo en alguno de estos arquetipos, en alguno de estas formas, pues poder prevenir y decirle, oye, ¿por qué no revisas primero directamente si sí existe una oferta laboral, si no existe, conoces a la persona o te estás haciendo amigo de alguien que ni siquiera conoces, que no sabes cuáles son sus fines y sus objetivos? Oye, denunciemos, Por ¿no? supuesto, sí. Siempre hay que llegar al punto de la denuncia. Eh, que les vamos a dejar los números de la línea contra la trata de personas eh, que aparece aquí, espero, creo, para que puedan llevar a cabo sus denuncias Claro. de manera anónima y es muy importante denunciar. Por favor, si ustedes consideran que alguien, alguno de sus conocidos o alguien en la calle está siendo posiblemente víctima de trata, denuncien. Es lo que nos va a hacer que podamos dar con las redes o con las personas explotadoras. Muchas gracias. Como mencionas, prevenir la trata es una responsabilidad colectiva. Lo que nos compartes nos recuerda que cada persona, desde su propio entorno, tiene un papel fundamental para hacer acciones que defiendan la vida, la libertad y sobre todo la dignidad humana. Y bueno, indudablemente hemos recorrido un tema demasiado profundo y doloroso, pero que es necesario seguir poniendo sobre la mesa. Sabemos que la trata es una realidad que no podemos seguir ignorando y como lo hemos visto hoy, no solo es un delito aislado, sino que se va refiriendo a una manifestación brutal de desigualdades, exclusión y silencios que se acumulan y terminan rompiendo vidas. Y también es cierto que no estamos condenados a ser espectadores. Como sociedad tenemos herramientas, como mencionabas, la información, la denuncia, la solidaridad o el acompañamiento. Podemos y debemos ser parte de este cambio. Finalmente, Alan, nos gustaría ¿qué te gustaría que nuestra audiencia se llevara de esta conversación? Que reflexionemos sobre justamente las vulnerabilidades que todas y todos tenemos, que nos pueden acercar a este tipo de delitos. Todas y todos podemos ser vulnerables en algún momento de nuestras vidas y justamente por eso es importante tener esta empatía y tener esta sensibilidad
para saber que todas y todos podemos ser víctimas de trata. Es un delito que se encuentra cerca de nosotras y nosotros, que atenta contra la dignidad de la peor forma posible, y el objetivo no solamente de la campaña Corazón Azul, sino el objetivo de las acciones diarias de Naciones Unidas y de sus socios es erradicar la trata de personas, que nunca más nadie sea víctima de este horrible delito. Y agradecemos justamente por eso, me permito agradecerles por parte de el representante de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en México, Christian Holk, y de Natalia Espinosa, la coordinadora de los programas contra la trata de personas, agradecerles estos espacios que nos permiten no solamente llegar a más personas, sino también sensibilizar y poder dialogar de una manera colectiva y social sobre estos temas tan importantes. Gracias. No, Gracias al a ti. contrario, muchas gracias a ti por acompañarnos y sin duda es un tema con muchísimas caras para abordar y del cual es necesario seguirlo poniendo, ¿no? Sobre la mesa, con nuestros amigos, nuestros compañeros y demás. Nuestro tiempo tristemente en este episodio se ha terminado. Pero si este episodio los ha hecho reflexionar a ustedes que nos están escuchando, los invitamos a que lo compartan y que lo sigan hablando con su familia, con las personas cercanas a su entorno, que estén atentos a estos puntos que ya nos han compartido y sobre todo que se sigan informando. Alan, queremos dar este espacio para agradecerte profundamente por acompañarnos hoy, por compartir tu conocimiento, tu experiencia y tu tiempo, y sobre todo por sumarte con compromiso y sensibilidad ante esta causa que nos convoca a todas y a todos, la defensa de la libertad humana. Muchas gracias. Gracias. Y bueno, a quienes nos prestaron también su tiempo y su atención, igual los invitamos a conocer un poquito más sobre la campaña de Corazón Azul en los canales oficiales de las Naciones Unidas y además también te animamos a conocer sobre Antus en su sitio web antus.org.mx o en sus redes sociales que están como AntusAC. Igual ahí encontrarán recursos, materiales y formas de poder involucrarse. Y recuerden que ningún esfuerzo es pequeño cuando se trata de defender la dignidad humana. Y a quienes viven en la ciudad de Puebla, los invitamos a participar en nuestra jornada de prevención Antus contra la trata humana, que estaremos realizando los días 30 y 31 de julio en el nodo LEAC Huexotitla. Está ubicado en Privada B, poniente de la 16 de septiembre, 4509, Huexotitla, Eórica Puebla de Zaragoza, Puebla. Este evento está abierto a todo público desde las 2 hasta las 6 de la tarde. Para reflexionar desde el arte, en este espacio encontrarás una exposición colectiva sobre la trata de personas, acompañada de diversas actividades complementarias. Y bueno, también asimismo tenemos otro tipo de actividades para mayores de 18 años el viernes 1 de agosto de 4 a 7 para acompañarnos en el Teatro de la Ciudad de Puebla en el Centro Histórico para una función especial que a través de la música, el arte y el teatro daremos voz a la lucha social contra la trata. Gracias por acompañarnos, Alan, y quienes nos escuchan, por reflexionar sobre este tema tan importante y contribuir a la construcción de una sociedad más informada y comprometida. Les deseamos lo mejor y los seguimos invitando a sumar esfuerzos en la lucha contra la trata de personas. Gracias.